Economía al día en pesos y centavos. Un programa de análisis y entrevistas de interés económico, financiero y social. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda con el gusto de siempre su servidor Bruno de la Garza, transmitiendo en vivo y en directo desde las instalaciones de radio y televisión de la Universidad Autónoma de Querétaro. Le damos las gracias por sintonizarnos por el 89.5 de FM, 24.1 de televisión abierta, así como por todos los demás medios de radio y televisión local. Les saludo en este su programa Economía al Día en pesos y centavos. Bueno, pues el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Vendrá a hablarnos sobre estos temas tan relevantes que hemos acontecido recientemente en México respecto a la política comercial, esos aranceles que nos han impuesto por parte de Estados Unidos muy recientemente, no solamente a México, sino al resto del mundo, con este concepto de reciprocidad, en el cual, pues tenemos algunas oportunidades dentro de el mismo tratado. Hablaremos precisamente de eso el día de hoy, considerando que al ser aranceles recíprocos serían de la misma forma o implementados en igual medida al resto de países con los cuales tuviera alguna relación Estados Unidos. El día de hoy veremos que realmente no es tan de esta forma como se había comentado. Para eso el día de hoy nos acompaña el doctor Raúl Iturralde González. Él es licenciado en Derecho por nuestra querida Universidad Autónoma de Querétaro, maestro en Derecho por la Universidad de Toronto, así como maestro en Derecho Internacional por la Universidad de Arizona, así como doctor en Derecho por la Universidad de Toronto y doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Arizona. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo te encuentras? Buenos días. Bien, muchas gracias. Perfecto. No, pues nos da mucho gusto que nos puedas acompañar el día de hoy. El doctor es profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma de México, Campus Juriquilla, y el día de hoy estaremos hablando este tema tan relevante que implica algunos cambios económicos para nuestro país, pero no solamente para nuestro país, sino para el mundo completo, ya que Estados Unidos es una economía bastante grande, bastante significativa en el medio internacional. Para ello, hablaremos de los desafíos del multilateralismo comercial en la era del proteccionismo. Para ello, me gustaría iniciar con un par de preguntas para ti, doctor. Empecemos, por situarnos dentro del contexto internacional. Para ello necesitamos responder un par de preguntas muy sencillas. ¿Cómo describiría el estado actual del sistema multilateral de comercio de forma internacional? Recordando que estamos en México. ¿Y qué es el principio de nación más favorecida? Claro que sí. Primero me gustaría empezar con la segunda pregunta. ¿Cuál es el principio de la nación más favorecida? En el comercio internacional hay dos principios básicos que se han estado formulando desde hace siglos, que son nación más favorecida y el trato nacional. Los dos básicamente quieren decir, hablan sobre la igualdad de trato. El principio de nación más favorecida se aplica afuera de las fronteras, quiere decir que cuando tú le das una ventaja a algún país se la tienes que dar a los demás. Cuando perteneces a una organización como la Organización Mundial del Comercio, si tú le das una ventaja a un socio, a un país, se la tienes que dar en automático a todos los demás. Es el principio de nación más favorecida sin condiciones. Y el principio de trato nacional quiere decir que una vez que las mercancías han entrado a tu país, tienes que tratarlas como si fueran mercancías de tu país. No puede haber una diferenciación entre mercancías extranjeras que fueron importadas, claro, y mercancías dentro de que produciste en el país. Entonces, ambos principios hablan acerca de la igualdad. ¿Cuál es la situación ahorita del sistema? Está tambaleándose, porque estos aranceles que puso el presidente Trump a casi todos los países, básicamente rompen con el principio de nación más favorecida. El principio de nación más favorecida, si vemos la tabla que presentó el presidente Trump, a algunos países les puso aranceles del 10% y a algunos países les puso aranceles de hasta el 30-40%. El principio de la nación más favorecida diría, si tú le pones aranceles 10% a uno, le tendrías que dar por aranceles 10% a otro, y no puedes andar haciendo este tipo de divisiones, de favoritismos. Entonces, en ese sentido, el sistema en este momento está tambaleándose. El sistema creado en la Organización Mundial del Comercio, ahorita está rompiendo Estados Unidos con uno de los principios básicos, que es el de la nación más favorecida.
Claro que sí, me parece bastante interesante. Recordemos que en materia de comercio internacional tenemos algunos principios básicos o postulados que se deben de cumplir, en el cual para que haya comercio internacional, pues las dos partes deben de tener algún beneficio. Claro. No hablando concretamente de cuál tiene tal vez un beneficio mayor, porque entraríamos de repente en subjetivismos o deberíamos de establecer cuál sería la forma de medición para poder comparar, pero bueno, de entrada, si estamos realizando términos de comercio internacional es porque ambos países vamos a tener un beneficio. Ya nos comenta el doctor el principio de nación más favorecida, en el cual no se le da un trato preferencial alguna en particular. No hay una nación más favorecida propiamente dicho. De eso es de lo que trata justamente este principio. Entonces estaríamos viendo un debilitamiento de uno de los principios del comercio internacional al tener una discriminación en materia de comercio internacional y no dársele el mismo trato, siendo que el discurso propiamente dicho por el presidente de esta nación es justamente el de, bueno, pues va a ser igual para todos, cuando estamos viendo que propiamente no está siendo igual para todos. ¿Y esto de qué depende? Pues de varios factores. El principal es que México es un mercado bastante importante para Estados Unidos. El aplicarle tal vez una medida de la misma medida que a todas las demás naciones, pues implicaría algunos efectos negativos o nocivos para su propia economía, no solo para México y por ende pues a la región. En este sentido, bueno, pues no sé si pudieras comentarnos cuáles son las consecuencias que ha tenido la imposición de aranceles unilaterales por parte de Estados Unidos, particularmente bajo la sección 232 y 301. Recordemos de qué hablan estas secciones. 232 permite al secretario de Comercio investigar el impacto de las importaciones en la seguridad nacional. De esta forma, el presidente puede imponer aranceles a las importaciones de ciertos productos, que es lo que ya hemos visto. En 2018, el presidente Trump impuso aranceles del 25% al acero y del 10% al aluminio. Ya recordemos qué sucedió en ese momento, hubo alguna negociación, pero sí tuvo un impacto significativo que orilló a esa negociación. Y en la sección 301, bueno, permite a la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, USTR por sus siglas en inglés, imponer represalias comerciales unilaterales a países que imponen barreras comerciales injustas. Igual, en este mismo año, 2018, se impusieron aranceles a la sección 301 a miles de productos importados por China, que también terminó finalmente en una negociación y no afortunadamente en una guerra comercial. Entonces, ¿qué consecuencias ha tenido la imposición de este tipo de aranceles, no solamente para México, sino para el sistema económico internacional, doctor? Ok. Bueno, estas medidas que ha tomado Estados Unidos han sido... Me parece que lo que Estados Unidos está buscando es llevar a los países a la negociación. Como mencionabas, cuando puso los aranceles en el 2018, hubo una negociación. Entonces, lo que siento que está haciendo Estados Unidos es eso. Quiere empezar a hacer negociaciones con los países. Quiere empezar poniendo a su mercado, el acceso a su mercado como forma de presionar a los países para que entren en negociaciones con Estados Unidos. Entonces, creo que lo que está buscando Estados Unidos es que los países accedan a ciertas condiciones con ellos, especialmente ahorita a que compren su deuda, porque la deuda de Estados Unidos está a punto de vencer y es varios, lo que ellos llaman trillones de dólares. Entonces, creo que lo que están buscando es eso, que los países entren en pactos con Estados Unidos, que le compren sus mercancías, que compren su deuda, que dejen de negociar con China. Y pues, con respecto a China, creo que lo que ellos buscan no tanto es que China les compre su deuda, sino que dejen de venderla, porque China era hasta hace poco el tenedor de deuda más grande, de deuda de Estados Unidos más grande del mundo. Ya lo rebasó Japón, no tanto porque Japón esté comprando más deuda, sino porque China está vendiendo, está deshaciendo de la deuda. Entonces, lo que está buscando el presidente Trump es básicamente lograr dos cosas que son contradictorias: mantener al dólar como la moneda de reserva a nivel mundial y al mismo tiempo industrializar Estados Unidos y aumentar sus exportaciones, lo cual es contradictorio, porque si tú quieres que tu país tenga la moneda sea la moneda de reserva, tienes que ser un país que importa, no un país que exporta, porque tienes que darle acceso a los países a tu moneda. ¿Y cómo lo hacen? Vendiéndote cosas. Entonces,
Pues eso es esas van a ser las consecuencias, que Estados Unidos va a empezar a llamar a los países a negociar con ellos. Creo que ya en un momento estaba empezando a negociar con Vietnam, un país que hasta hace poco había estado como que moviéndose entre los dos bandos, entre Estados Unidos y China. A pesar de que también se declaran ellos comunistas, socialistas, como China, pues no se llevaban tan bien con ellos. Hace 60, 70 años tuvieron una guerra entre ellos, entonces ha habido ahí ciertos choques, por lo que se habían ido un poco hacia el lado de Estados Unidos, pero ahora ya pues, les pusieron aranceles también a ellos, ahora ya están negociando, entonces pues a ver qué ocurre con este tipo de negociaciones. Que no es algo menor lo que nos mencionas el día de hoy, doctor. El mantener una moneda como moneda de reserva internacional, pues tiene algunas consecuencias ampliamente positivas para la economía que posee esta divisa. Pues concretamente Estados Unidos, ¿qué es lo que ha sucedido históricamente desde posterior a la Primera Guerra Mundial? En Estados Unidos tienen alguna crisis financiera o simplemente alguna crisis económica que los afecte, ya sea internacional o originada en el mismo país, y salen de ella a través de la emisión de moneda. Sí. Y esto es lo que le ha permitido el tener la moneda de referencia. En un país, si nosotros quisiéramos imprimir billetes para salir de alguna deuda, lo que sucedería es que esa divisa no sale del país, simplemente va perdiendo su valor y genera inflación. Sí. Lo contrario sucede con Estados Unidos, prenden la máquina de impresión de billetes a través de la Reserva Federal, y como el resto del mundo desea dólares o demanda dólares, pues sale a través precisamente del comercio, principalmente a través del comercio internacional. También busca el refortalecer la política industrial, pero a través del crecimiento hacia adentro. Esto sí suena algo contradictorio, como ya nos has mencionado, es complejo. Quiero crecer hacia afuera, pero imponiendo restricciones a las medidas de comercio internacional, pues esto es algo contradictorio tal vez por parte de, concretamente, el presidente de Estados Unidos, más que de la política económica de este país. Si nos pudieras mencionar cómo estas medidas afectan a México concretamente, pues que estamos aquí en México, estamos viviendo ya los primeros días desde la semana pasada de consecuencias de estos anuncios de sí aranceles, no aranceles, bueno, se prorrogan, bueno, ahora sí ya van y se implementan para cerca del 25% de las mercancías que no se encuentran dentro del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, México y Canadá. ¿Qué nos puedes referir? Bueno, lo que ocurre es que estamos viendo una división. Parece ser que sobrevive el TEMEC, todavía se implementa el TEMEC porque Estados Unidos dijo, le voy a poner aranceles del 25% a todos aquellos productos que no cumplan con el TEMEC. Entonces el TEMEC sí continúa, pero por el otro lado, como decía, el sistema de la Organización Mundial del Comercio, esa es la que parece estar tambaleando. Entonces parece ser que está creando esta cuestión en la que por un lado se respeta el TEMEC, por el otro lado se violan los principios de la Organización Mundial del Comercio. A México ahorita en la última ronda de aranceles el presidente Trump no nos mencionó ni a nosotros ni a Canadá. Parece ser que todas las medidas que había lanzado antes pues ya repercutieron, ya debió de haber habido algún tipo de empuje, algún tipo de, ¿cómo se podría decir? Intento de freno por parte de las compañías norteamericanas que le han de haber dicho al presidente, ya no estés castigando sobre todo a la industria automotriz. Ya entonces no nos afectó en ese sentido. Como decía el secretario Ebrard, lo que pasó ahora es que todos los productores de México, que sobre todo en cuestiones agrícolas, se despertaron con la noticia de que ahora todos sus competidores van a tener aranceles y ellos no. Entonces eso en ese sentido ayuda a los productores mexicanos porque los va a hacer más competitivos al no tener aranceles. Nuevamente eso es una destrucción de la nación más favorecida porque pues les está favoreciéndonos a nosotros, al menos en ese sentido, al menos por el momento, por el hecho de que no nos haya puesto en la lista esta de aranceles.
Claro que sí, y me parece bastante relevante lo que nos vienes comentando. Por ejemplo, para el sector agrícola y pecuario, donde se levantan, principalmente agrícola, se levantan hoy con anuncios de sí aranceles para el resto del mundo, no aranceles para México. Esto será una oportunidad de exportación. Propiamente para nuestro país, como tú ya lo refieres, nos vuelve más competitivos, porque si yo debo de importar tal vez alguna fruta, alguna hortaliza, alguna semilla de algún país, y comparo con México, donde México no tengo aranceles, pero en los demás países sí, bueno, pues esto va a generar un incremento en la demanda de este producto, en particular del sector primario, que además es un sector que se ha intentado impulsar en México desde que recordamos y que históricamente no ha podido levantarse, dicho de alguna forma coloquial, en comparación con el crecimiento de los otros sectores, principalmente el terciario, el de servicios, que es el que más ha crecido en nuestro país. Muy interesante, nos refieres también la importancia, de las implicaciones económicas que tendría para el sector automotriz, principalmente. Este es bastante un sector pujante de nuestro sector secundario en México. De él dependen pues muchas familias mexicanas, gran parte del sector industrial, y que de momento no se ha mencionado. Durante las semanas o meses anteriores hemos visto cómo algún tipo de anuncio, concretamente los que se han realizado entre Estados Unidos y Canadá, pues ha generado una afectación bastante significativa. Sí. El tal vez caer en estos anuncios de voy a poner aranceles, y de repente Canadá dice, bueno, yo sí te los pongo, y entonces eso ya genera una tensión comercial y una implicación económica que ya están viviendo ellos pues desde hace algunas semanas, que en México no ha sucedido gracias tal vez al trabajo diplomático que se ha realizado en nuestro país. En este mismo sentido, me gustaría preguntarte cuál ha sido la respuesta institucional o diplomática por parte de México a todo este asunto, todas estas cuestiones de la política comercial México-Estados Unidos-Canadá que hemos vivido durante este año. Bueno, me parece que la posición que ha tomado México ha sido correcta, no ha estado... La cuestión con los principios de la Organización Mundial del Comercio es tratar de evitar lo que hemos visto últimamente, lo que ha sucedido con Estados Unidos, en el que ellos ponen aranceles, entonces le responden los demás países subiendo aranceles, entonces Estados Unidos vuelve a subir los aranceles, sí. Y lo único que ocurre es una escalada en la que todo el mundo se sube aranceles y pues realmente no tiene fin. Todos perdemos. Sí. Entonces, me ha parecido correcta la posición que ha tomado México de esperar, de no atacar inmediatamente, a subir aranceles, no poner restricciones, sino más bien tratar de negociar con el otro país, con Estados Unidos, para tratar de encontrar un acuerdo entre ambos. Aunque, como ya lo mencionaba, me parece que lo que está haciendo el presidente Trump es una táctica en la cual él trata de traer a los países a negociar. De hecho, el secretario del Tesoro, Bassett, cuando salieron los aranceles, dijo, me pareció bastante interesante que haya dicho, espérense todos, no nos pongan aranceles ustedes, no, vamos a negociar. Básicamente dijo, nosotros te ponemos aranceles, pero ustedes no respondan. Sí. Vamos a negociar. Entonces, me parece que lo que está pasando es que Estados Unidos está tratando de crear un nuevo orden mundial, como ya lo habían hecho antes en dos ocasiones, al final de la Segunda Guerra Mundial, con los tratados de Bretton Woods, pues se crearon el orden en el cual el dólar se centró como la moneda de reserva del mundo, claro. En ese entonces basada en el oro. Y luego en los años 80, cuando se creó la Organización Mundial, bueno, a finales de los años 80, principios de los 90, cuando se creó la Organización Mundial del Comercio, ¿cómo se llamaba? El Acuerdo de Washington, ¿cómo se llamaba? Se me está yendo ahorita la palabra. El Consenso de Washington, la Organización Mundial del Comercio, cuando se hizo todo esto del neoliberalismo. Entonces, Estados Unidos ya van 2 veces que lidera el nuevo orden, entonces me parece que es lo que están tratando de hacer ahorita, pero me parece que las condiciones no están dadas en este momento como para que Estados Unidos pudiera imponer un nuevo orden mundial económico.
Como te digo, está tratando de que todos los países vayan con Estados Unidos a negociar. Yo me imagino que les va a pedir a los países que compren su deuda, que compren mercancías norteamericanas, que acepten la protección militar de Estados Unidos. Pero eso lo podía hacer antes cuando no había alternativas, y ahora ya existe China, Rusia, los BRICS, y ellos ya también, los BRICS ya crearon sus propias instituciones, el nuevo Banco de Desarrollo, también ya están tratando de crear sistemas bancarios de interconexión bancaria para hacer pagos afuera del dólar. Entonces, pues va a resultar interesante ver qué ocurre. Me parece que se está dividiendo el mundo en dos sectores. Sí, me parece bastante relevante lo que nos mencionas. Ya ha sucedido con anterioridad el poder establecer un nuevo orden. Bueno, quien tiene el mayor poder genera un cambio estructural, y entonces hacia allá vamos todos. Sí. El tener el petrodólar definitivamente les ha servido como herramienta de negociación. Actualmente, como tú ya lo refieres, tenemos, de hecho, la implementación del GATT, posteriormente Organización Mundial del Comercio, ha generado esta interconexión donde otros países han resaltado en la economía internacional, en la economía mundial. Pues China es su principal competidor, aunque por tamaño es mayor. Bueno, no se ha podido integrar de una forma pues tal vez más orgánica con el resto del mundo por la limitación de la distancia. Recordemos que el comercio depende de dos factores principalmente: del tamaño de una economía y de la distancia que tenga con las demás economías. Claro. Entonces se ha integrado muy bien China con la ruta de la seda a través de la Unión Europea, ha podido penetrar el mercado de Latinoamérica de forma gradual en los últimos años. Esto es algo que no se menciona, pero bueno, se encuentra bastante presente en el mercado latinoamericano, pero a su vez Estados Unidos ha podido preservar su papel hegemónico a través de pues, más de 100 años prácticamente, claro. Donde pues, se ve complejo que pueda cambiar esta situación dentro de pues, tal vez el mediano plazo. ¿Pudieras mencionarnos qué papel ha desempeñado, ya nos habías referido algo sobre la OMC, qué papel ha desempeñado la OMC en conflictos comerciales pues, históricamente? Claro. La OMC ha sido árbitro de los problemas comerciales entre los países. Me parece que ha tenido un muy buen desempeño. Sin embargo, en los últimos años se ha visto paralizado porque cuando se creó la OMC en los 90, se creó el cuerpo de apelaciones, el cual al principio nada más podías ir a una edición de arbitraje, y luego con la OMC se creó la apelación. Pero el problema ha sido que se ha parado el nombramiento de jueces para el cuerpo de apelaciones. Entonces ahorita la OMC ha estado detenida. Me parece que esto se va a tener que reformar. El papel de la OMC va a tener que ser reformado, y se va a tener que crear nuevos sistemas para que los países puedan responder de manera más inmediata. Porque hasta ahorita el problema ha sido que la OMC ofrecía un muy buen sistema para resolver problemas económicos, pero han sido muy lentos. Entonces, el nuevo papel tiene que, como se reforme, tiene que cambiar eso. Tiene que ser más expedito, ¿no? Sí. De ser más dinámico. Bueno, parece ser que casi nos has terminado el tiempo. Si pudieras decirnos en una frase, ¿cuál consideras que es el mayor desafío para la gobernanza del comercio internacional en los próximos años en nuestro país? Con eso terminaríamos. Complejo. Sí. Creo que lo que México va a tener, el gran desafío de México va a ser poder tomar ventaja de todas estas cuestiones que han ocurrido en el mundo. Creo que estamos bien posicionados para hacerlo, y creo que podemos salir adelante bastante bien. Excelente. Me parece muy interesante tu reflexión. Agradecemos a la producción, al público que nos sintoniza como cada semana. Consideres informado. Muchas gracias también a ti, doctor Raúl Iturralde González, y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.